1 Timoteo capítulo 5 del versículo 17 al versículo 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor, dice: a los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Bueno, hermanos, estamos desarrollando esta carta hablando de lo que es la sana doctrina, y este es el tema número 13. Donde el apóstol Pablo, le sigue todavía dando una y otra vez recomendaciones a Timoteo. Cada vez que vamos leyendo nosotros los textos, vamos viendo cada vez recomendaciones de lo que tiene que hacer Timoteo. Y estas recomendaciones que le está pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo tiene que ver con, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Realmente todo esto que le está diciendo Pablo a Timoteo es inspirado por el Espíritu Santo, y es para que Timoteo, este pastor, sepa cómo debe de ministrar la casa del Señor, cómo debe de afrontar los problemas que también suceden en una congregación. Y realmente lo que nosotros vamos viendo es que Dios, hermano, no nos deja a ciegas a ningún ministro. Dios nos dice cómo tenemos que ministrar la obra del Señor. Lo único que tenemos que hacer nosotros es siempre tratar de apegarnos lo más que se pueda a las Escrituras. Entonces, todas estas recomendaciones que le da Pablo a Timoteo es para que sepa cómo debe de conducirte en la casa de Dios. Y luego dice Pablo que es la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, y hace una analogía, ¿no?, como de una construcción, cuando dice columna y baluarte de la verdad. La palabra baluarte se traduce como una base, ¿ok? Y la palabra columna es algo que sostiene la estructura, y entendemos que lo que sostiene a una verdadera iglesia de Cristo, pues es la palabra de Dios. En este caso, lo que le ha venido diciendo, lo que es la sana doctrina. Ahora, dentro de todas estas recomendaciones que le da este joven pastor, las 2 semanas pasadas hablamos de cómo Timoteo se debe de dirigir a un cierto grupo de personas que están dentro de la congregación. Y número 1 habló de los ancianos, pero estos ancianos son ancianos de edad, no ancianos de pastores. Eso ya lo vimos en el capítulo 3. Número 2, Pablo ya le dejó saber a Timoteo qué tiene que hacer con el sustento hacia las viudas, y eso lo estuvimos exponiendo la semana pasada, que eso está desde el Antiguo Testamento. Pablo le da una lista de requisitos a qué viudas tiene que ayudar también, ¿ok? Le habla también de las viudas jóvenes. Y terminamos la semana pasada en el verso 16 del capítulo 5, cuando dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. De verdad que había un interés en el apóstol Pablo
que las viudas fueran sustentadas, y esto no era una idea de él, sino que ya estaba desde el Antiguo Testamento, algo que también lo vemos en el libro de los Hechos, y entendemos que algunas viudas jóvenes, como exponen algunos comentaristas, estaban anotando en la lista y querían el sustento, y sustento que ni necesitaban, y Pablo enfatiza qué tipo de viudas y qué carácter espiritual tienen que ser ese tipo de viudas a las que se les tiene que ayudar. Ahora, Pablo sigue exponiendo más recomendaciones, y ahora en estos textos que leímos, que son, creo que son 6, hablará sobre ancianos de edad, pero también hablará de ancianos que, aparte de que son ancianos de edad, están liderando la iglesia, ¿okay? Porque puede ser que en una congregación el pastor sea joven. En este caso, Timoteo era un pastor joven, pero puede ver que en alguna congregación el pastor sea un anciano de edad, pero también está liderando, está predicando, o está siendo el pastor de la congregación. Entonces, va a hablar en estos textos que leímos sobre ancianos de edad y de ancianos que están liderando la iglesia y que tienen pues una edad avanzada, ¿no? Hablará también cómo resolver problemas, acusaciones siempre que se dan dentro de una congregación, ¿verdad? Y hablará sobre líderes o creyentes que persisten en pecar, que tiene que hacer Timoteo. Y también expondrá sobre el cuidado de no poner con ligereza las manos. Hablará de eso, y por último, en el tema de hoy, quizá lo vamos a ver, quizá no, le dará un consejo muy personal cuando le habla sobre los problemas estomacales que tenía Timoteo. Ahora, ¿qué hemos visto, hermano? Hemos visto muchas recomendaciones. Tenía mucho trabajo que hacer Timoteo. Y quiero que sepa, hermano, que no iba a ser fácil. Todo lo que iba a llevar a cabo no iba a ser fácil. Timoteo tendría que hacer milicia. ¿Se acuerda que le dice? Milita, tendría que hacer milicia. Tendría que luchar por llevar a cabo todas estas recomendaciones. Repito, que tienen que ver con para que sepas cómo tienes que conducirte en la casa del Dios viviente. No iba a ser fácil que Timoteo implantara todo esto. Tenía que hacer milicia, tenía que luchar para llevar a cabo todas estas recomendaciones. Y mire cómo él sigue dando estas recomendaciones. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? Vamos a leer 17 y 18. ¿Lo tienen? Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, mira lo que dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero, ¿de qué, hermanos? De su salario. Ahora, el apóstol Pablo en esas recomendaciones vuelve a tocar el tema de ancianos de edad, pero ancianos que son pastores, ancianos que tienen la ardua labor de predicar y de enseñar. Porque dice el texto, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, dice, mayormente a los que trabajan. Pablo dice que es un trabajo. Es un trabajo. Dice: a los que trabajan en predicar y en enseñar. Quizá la gente piensa que no es un trabajo, pero sí es un trabajo. ¿Ok? Ahora, predicar y enseñar, hermano, preparar un sermón, es un trabajo muy arduo. Es un trabajo arduo. Para el ministro que lo toma en serio, ¿verdad? Para el ministro que lo toma en serio, es un trabajo muy arduo. Es un trabajo donde para exponer un sermón de 40 minutos, 60 minutos, llevas horas de preparación. Llevas horas de preparación. Estás pidiendo al Señor, estás meditando en la palabra. Me toca predicar tal día, y estás meditando y estás pensando y te sientes a estudiar. Ahora imagínese exponer 8 sermones al mes. ¿Sí me explico? Entonces,
tenemos que recordar también que la palabra de Dios es una fuente inagotable y Dios da dones de enseñanza, pero no porque Dios le otorgue al pastor dones de enseñanza, el pastor va a ser negligente a la hora de estudiar o decir, bueno, no voy a estudiar, no tuve tiempo de estudiar. Todo eso es negligencia. Entonces, predicar, enseñar es una labor ardua que lleva tiempo, lleva meditar en la palabra, lleva pedir al Señor. Un pastor es llamado pues a dar pasto, es llamado a nutrir, por lo tanto tiene que estar en contacto con la palabra de Dios. Constantemente tiene que estar leyendo la Biblia, constantemente. Un pastor ha de esmerarse en traer un sermón lo más bíblico que se pueda. Ese tiene que ser el propósito del pastor o el enfoque del pastor. O sea, voy a predicar, entonces yo tengo que tratar de ser lo más bíblico. Y ese es su trabajo. Ahora, la predicación, hermano, tiene que ver con varios aspectos, y hay muchos, y si hablamos del tema de la predicación, pues ya nos abarcaría otros temas, ¿verdad? Sin embargo, la predicación tiene que ver con varios aspectos, y uno de ellos, por nombrar algunos, número uno, el predicador o el pastor tiene que tener contacto con la Biblia. 1 Timoteo 4:13, ya lo vimos. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:13? Dice, entre tanto que voy. ¿Qué dice? Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Miren lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo. La palabra ocúpate quiere decir en el griego que te interese la lectura. No desperdicies el tiempo, que se te vea que leíste, que se te vea que cuando te vas a parar en un púlpito, que se te vea que de verdad te dedicaste a escudriñar y a nutrir a la iglesia, a nutrir a la grey. Pablo le está pidiendo a Timoteo que se ocupe, que sea dedicado, y que cuando él se pare a predicar a la congregación, que se le vea, que de verdad estuvo meditando en la palabra, estuvo leyendo la palabra. Ahora, cuando yo leía esto, hermano, tenemos que recordar que la iglesia de Éfeso, la iglesia que está pastoreando Timoteo, fue fundada por el apóstol Pablo. Imagínense el tipo de alimento que le da Pablo. Y después tenía que venir ahora Timoteo. ¿Qué esperaba la iglesia? Pues un buen alimento también. Amén. Entonces le dice, ocúpate. Y esto no es como, hermanos, hablan sus Biblias y pues, como uno no estudió y nada más está, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y no leyó? ¿Ok? No, Pablo dice, ocúpate, toma tu tiempo, que se te vea que estudiaste. Otro de los aspectos que puede haber más, otro de los aspectos que tiene la predicación, repito, que puede haber más, es que la predicación, Eclesiastés 12:10, vaya Eclesiastés 12:10, la predicación tiene que ser como un aguijón. Usted sabe que es un aguijón, ¿verdad? ¿Qué es un aguijón? Una punta, ¿no? Algo con lo que lo están picando a uno, ¿no? Como cuando lo pica a uno una avispa, ¿no? Con el aguijón. Mire qué dice Eclesiastés 12:10. ¿Lo tiene? Eclesiastés 12:10, lo leo. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Y luego mire lo que dice el verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un ¿qué? Por un pastor. Mira lo que está diciendo. Ahora, ¿a qué se refiere Eclesiastés cuando dice las palabras, o se entiende la predicación, son como aguijones y como clavos de las congregaciones dadas por un pastor? ¿A qué se refiere? Aquí la palabra aguijones se refiere
como cuando un pastor, vamos a hablar de un pastor literal, ¿no? Un pastor literal va arreando las ovejas con un aguijón, porque hay algunas que no quieren caminar. ¿Eso me estoy explicando? Por ejemplo, hay ovejas que son flojas, son bien flojas. Entonces, ¿qué hace el pastor? Pues tiene que agarrar el aguijón. Habla un pastor literal, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es el pastor? Ahí van todas las ovejas, pero hay unas rezagadas que son bien perezosas. Entonces, ¿qué es el pastor? Tiene que ir con un aguijón y picarles, ¿no? Porque el aguijón es una punta. Entonces, agarrar y picarles. ¡Órale! Levántese, floja. Llegue temprano. Sea ferviente. No falte a los cultos. ¿Sí me explico? Está el pastor, pastoreando, valga la redundancia, ¿no? Y ahí va todas las ovejitas, y de repente una que otra se anda de balagán. No quieren caminar. No quieren caminar, son flojas, son perezosas, holgazanas. Entonces tiene que ir el pastor y darles, aguijonearlas. Y así tiene que ser de repente un pastor. De repente tiene que estar aguijoneando a la congregación. Hermano, ya llegan los cultos, hermano, llegue temprano, hermano, hay oración, hermano, esto, hermano. Así tiene que ser un pastor. Pero mire cómo dice el proverbista, pues fue Salomón el que escribió Eclesiastés, ¿no? Procuró el predicador hallar palabras agradables, ¿no? Y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, por más agradable que te quiera hablar el predicador, pues la predicación pues es como un aguijón, porque nos va a molestar. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Y luego pone el otro ejemplo, y como clavo de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces se entiende en esa analogía de un pastor que está pastoreando ovejas, que algunas son flojas y las tiene que aguijonear, las tiene que arrear, pues, les tiene que picar con la punta. Y bueno, hay ovejas que así son, ¿verdad? Hay ovejas que así son, de repente se ausentan de la iglesia por 15 días y hay que aguijonearlas de repente. Dice también que las palabras de un predicador son como clavos. Son como clavos, dice. ¿A qué se refiere cuando usa y como clavos plantados en las congregaciones? Aquí está esta analogía que está haciendo en Eclesiastés. Los clavos son para fijar algo, ¿se da cuenta? Cuando uno quiere fijar una madera, le pone un clavo. O le pone clavos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de como clavos plantados en las congregaciones? De una forma figurada, habla que la predicación se usa para fijar doctrina, para fijar enseñanzas. Entonces, la predicación, siendo una labor ardua, tiene que tener esos ingredientes: aguijonear, fijar doctrina. Lleva tiempo preparar un sermón y tiene que tener esos ingredientes. Y Pablo le dice a Timoteo que a los ancianos que los tengan por dignos de doble honor, mayormente a los que predican y enseñan. ¿Por qué? Porque es una labor ardua. Predicar, enseñar, es una labor ardua. Versículo 18, ¿lo tienen? Estamos en 1 Timoteo. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y eso es lo que está diciendo. Es decir, en base a esa labor ardua, ¿qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Ayúdenlos o susténtenlos también, porque es una labor ardua que lleva tiempo. Y nombra aquí el apóstol Pablo el motivo. Como es ardua esa labor, por lo tanto el obrero es digno de su salario. Y pone un ejemplo del Antiguo Testamento. Dice, porque la escritura dice, mire, se apoya en la escritura, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, en base a que la labor de la predicación es ardua y dura y lleva tiempo, el apóstol Pablo expone que al predicador
se le sustente. Está diciendo esto, que se le sustente. Y yo estoy de acuerdo, hermano, que a un pastor se le ayude o se le sustente, pero con algo moderado. Con algo moderado. ¿Sí me explico? No, que el pastor, porque a mí me ha tocado ver que al pastor le regalan carros y le regalan tantas cosas. Eso ya es una exageración. Traían anillos de oro y cadenas. Eso ya es una exageración. Eso ya está sobrepasado eso. Pero algo moderado, por ejemplo, si la congregación tiene lo suficiente para sustentar las necesidades de los gastos de local, por ejemplo, ayudar a los enfermos, pagar los biles, gas, luz. Y si tiene para sustentar al predicador o al pastor, está bien, pero de una forma moderada. De una forma moderada. Eso es lo que está pidiendo aquí Pablo. Es lo que está pidiendo aquí Pablo. Dice, pues la escritura, mire, saca las escrituras. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero ¿de qué? De su salario. ¿Qué cita bíblica está dando Pablo aquí? Deuteronomio 25:4. Vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. ¿Lo tienen? Dice Deuteronomio 25:4, dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Mira lo que dice. ¿Ok? No pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿De qué está hablando aquí? Esto habla de que cuando el buey, hermano, fíjese bien, esto habla de que cuando el buey estaba trillando, lo tenían que dejar comer de la cosecha. Eso está hablando. ¿Sí me explico? Repito, Deuteronomio 25:4 dice, está dentro de la ley, es algo que Dios ordenaba, y dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Lo mismo que está citando el apóstol Pablo en Timoteo. ¿De qué habla? Esto habla de que cuando el buey, el animal, estaba trillando, lo tenían que dejar comer de la cosecha también. Es decir, sin el buey era imposible trillar la cosecha. Sin el buey. Entonces, ¿por qué el Señor en la ley dice esto? Lo dice porque había algunos que tenían bueyes, animales, y los ponían a trabajar, y les ponían bozal. Y estos tremendos no lo dejaban ni comer, No, que trabaje el buey. Y ahí iba el pobre animal. Y le ponían bozal. Y le daban duro y que trabaje. Y ahí iba el pobre animal trabajando y trillando. Y el animal tenía hambre. Y había algunos tremendos que le ponían bozal. Y no lo dejaban comer. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí en Deuteronomio? Está diciendo que si Dios tiene cuidado de que sean justos aún con los animales, que los dejaran comer, porque también estaban trabajando ellos ahí. ¿Cuánto más ahora aquí en Timoteo le dice Pablo? ¿Cuánto más al pastor, al predicador? Que la predicación es una labor ardua. Repito, de una forma moderada, no exagerada. Porque eso es lo que estás poniendo. Y de la misma manera, Pablo pone que el predicar, como es una labor ardua, es una labor que lleva tiempo, es bueno que le sustenten. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 9, vamos a 1 Corintios, capítulo 9, Pablo lo expone también. 1 Corintios capítulo 9, eso ya lo pusimos en la serie Corrigiendo los Corintios, creo que el año pasado, cuando él habla de los derechos de un apóstol, lo tiene. Capítulo 9. La pregunta es, ¿la labor que hacía Pablo era ardua? Era muy ardua. Y mire lo que estaba pasando aquí.
Lo tiene, capítulo 9, versículo 1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Es decir, él está haciendo defensa de su ministerio, de su apostolado. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, ¿se entiende? Estaban negando su apostolado. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Está haciendo algunas preguntas retóricas el apóstol Pablo, para que ellos mismos se contesten. Y luego mire lo que dice el verso 7. ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? La pregunta es, ¿quién, hermanos? Una pregunta retórica. Nadie. ¿Qué entiende con eso cuando dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? Nadie. ¿Qué está diciendo aquí? Es como si, yo ya lo he puesto en el tema, cuando hablamos sobre estos pasajes, cuando hablamos de esta serie, cuando Pablo dice aquí, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es como si, por ejemplo, vamos a suponer, un hermano de la iglesia dice, pastor, me voy al Army, me voy a meter de soldado al Army, aquí en los Estados Unidos. Pero me dijeron que yo tengo que comprar mi rifle con mi dinero, yo tengo que comprar mis municiones, yo tengo que comprar mi uniforme, yo tengo que comprar un seguro de vida y yo tengo que pagar mis pasajes para irme a Rusia, China, Irak. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Es una locura. ¿Verdad que es una locura eso? Nadie hace eso. Entonces Pablo en esa pregunta retórica lo está poniendo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Sigue diciendo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? La respuesta es sí. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Mire lo que está diciendo él. O sea, tenemos que entender el contexto. Pablo está haciendo defensa de los falsos maestros, porque los corintios preferían darle a los falsos maestros en vez de a él. Y Pablo dice, y Pablo está poniendo estos textos y lo dice. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hermano, ¿cuánto vale lo espiritual? No tiene precio. No tiene precio. Pablo sembró en ellos lo espiritual y no le querían ayudar. Pero sí le estaban dando los falsos maestros. ¿Y qué vemos aquí? Que Pablo renuncia a ese derecho. Sigue diciendo, verso 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuántos más nosotros? O sea, otros estaban participando de ese derecho. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, yo tengo derecho a que ustedes me sustenten, me ayuden, pero yo no lo uso, porque prefieren darle a los falsos maestros que a mí. Yo renuncio a ese derecho. Sigue diciendo verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que se sirven del altar participan? Es una pregunta retórica, la respuesta es claro que sí. Verso 14, así también ordenó el Señor que los que anuncian del Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir
antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Está diciendo el apóstol Pablo. Simplemente los corintios no le querían ayudar y él renuncia voluntariamente a ese derecho. Amén. Él no tenía problemas por trabajar. Y un pastor no tiene que tener problemas por trabajar. Pero cuando un pastor no quiere trabajar, sí es un problema. Sí es un problema. ¿Ven? Ahora, mire bien, hermano. Regresamos a Timoteo. Capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tienen? Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Recordemos que está hablando de ancianos de edad que están predicando, enseñando, y que es una labor no fácil, hermano. Es una labor ardua. Es una labor ardua que lleva tiempo, lleva desgaste también. Ahora mire bien, hermano, antes de leer el verso 19, ¿ok? Fíjese, como Timoteo tenía que poner en orden todo esto, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ayudar, sustentar a los ancianos que predican, tenía que levantar un nuevo liderazgo, tenía que sustentar a las viudas, tenía que decirle no a las viudas jóvenes. Sí, a ustedes no, por ustedes no hay. Tenía que corregir todo lo que él ha venido diciendo. Todo esto que iba a hacer Timoteo iba a estar expuesto a críticas o a calumnias. Iba a estar expuesto a críticas o a calumnias. Es decir, recordemos, la iglesia había caído en un desorden y Timoteo no tenía que ser ligero. Timoteo, junto con el nuevo liderazgo de ancianos, con el nuevo liderazgo de ancianos, no estaban para satisfacer los gustos de cada hermano. Recuerden, tenía que hablar sobre la vestimenta. Tenía que decirle a la congregación, ni presten atención a esas fábulas. Tenía que levantar un nuevo liderazgo, quitar el liderazgo viejo. Tenía que ayudar a las viudas, a los ancianos de edad y más a los que predican. Entonces, como iba a hacer muchos cambios, iba a estar expuesto a qué, hermanos, a críticas. ¿Me explico? Y Pablo le da la solución, y aquí vamos a ver dos cosas. Verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Miren lo que está diciendo. Es decir, Timoteo, junto con el nuevo liderazgo, al llevar a cabo todas estas recomendaciones, seguramente iba a caer en que lo iban a criticar. Por lo tanto, si alguien acusaba a algún anciano del nuevo liderazgo en la forma como estaba llevando a cabo su labor, Timoteo no iba a ser ligero en oír y en creer todo lo que le dijeran. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Tráiganme testigos. Eso se tiene que hacer en la iglesia. Ok, de aquel hermano, a ver, tráeme testigos, hermano, pues. No, tú llegaste que aquel hermano y esto. A ver, tráeme los testigos, pues. Tenemos que entender los contextos. Iba a ordenar muchas cosas. Seguramente más de uno no le iba a parecer. No le iba a parecer el nuevo orden que estaba poniendo Timoteo. Lógicamente, todo inspirado por el Espíritu Santo, se lo dejó saber al apóstol Pablo. Entonces, iba a caer en críticas. Quizás lo iban a criticar. Quizás algún anciano o algún líder lo iban a acusar de algo. Porque pues no estaban para satisfacer las necesidades de cada. Imagínense si un pastor se pone a decirle que sí a cada hermano.
Hagámoslo así, no, está bien. Hagámoslo así, ok, está bien. Hagámoslo así, oh, está bien. Tenemos una forma bíblica. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, tenemos que entender que está hablando de ancianos que están predicando. Por eso dice, contra un anciano no emitas acusación. Es decir, al ejercer este nuevo liderazgo, al llevar a cabo todas estas recomendaciones, como ponen algunos comentaristas, más de algunos lo iban a criticar o los iban a acusar de algo. O los iban a acusar de algo. El otro sentido aplicable es también así, porque el versículo 20 nos lo aclara. El otro sentido aplicable es que si algún líder o algún anciano del nuevo liderazgo lo acusaban de algo, de un pecado, o estaba sirviendo mal, y había testigos que tal anciano estaba pecando, Timoteo tendría que aplicar la disciplina como en boca de 2 o 3 testigos. Tenían que tener testigos. Tenían que tener testigos. ¿Qué está citando aquí el apóstol Pablo? Simplemente lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18, 16. Es lo que está citando. ¿De qué habla Mateo 18, 16? De disciplina. De disciplina, mire, vamos a ver. Está hablando del perdón y cómo ejercer la disciplina. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 16. Versículo 15. ¿Lo tiene? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Así dice, ¿verdad? Así dice. ¿Qué está diciendo? Aquí está hablando el Señor Jesús, ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si tu hermano falla, peca, y se ve y pues sale a ver su error, y trata de reconciliarte con él, y no consientas que ese resentimiento crezca, porque está hablando del perdón, Está hablando del perdón. Dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si reconoces tu falta, porque siempre, en diferencia, siempre las dos partes, una quizás tiene que ver más que la otra, pero a veces las dos partes se hieren, ¿verdad? Entonces cuando dice, si te oyeres, has ganado a tu hermano, es decir, si reconoces tu falta, y si la otra persona reconoce su falta, habrá reconciliación, y aquí se terminó el problema. Aquí se terminó el problema. Versículo 16, mire el otro paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, ya está hablando lo que dice Pablo, ¿verdad? Lo que está citando Pablo, a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17, y si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, mucha gente ha sacado de contexto este texto, ¿verdad? Es que la Biblia dice que todo lo que atéis, y yo ato demonios, y yo ato espíritu de pereza, y yo ato espíritu de tráfico que aquí en la Washington, y yo ato espíritu. Pero aquí no vemos ningún demonio. Aquí está hablando del perdón. Y si de cierta manera cuando uno no perdona, está como atado a algo. Y eso es lo que estás poniendo. Está como atado a algo. Entonces, ¿qué es esto? Es más bien la forma cómo aquella persona no quiere perdonar y cómo se le tiene que disciplinar. Es decir, la palabra atar, entre algunas traducciones, tiene que ver con no querer perdonar, como decir, disciplínalo con testigos, porque no quiere perdonar. Y la palabra desatar tiene que ver con intégralo a la comunidad cristiana, porque ya pasó la disciplina, ya perdonó, ya hubo una reconciliación. Verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Dónde, hermanos? En medio de ellos. Y aquí no está hablando de que si hay 2 o 3 en la iglesia, hermano, es que donde hay 2 o 3 Él está en medio y aquí está el Señor. No está hablando de eso. Aquí está hablando del perdón. Aquí está hablando de la disciplina. ¿Me explico? Porque yo le pregunto si dice, hermanos, aquí pues, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está. ¿Y qué pasa cuando estás solo? ¿No está contigo el Señor? ¿Qué pasa cuando estás solo? ¿No está contigo? Sí está contigo. ¿Ok? ¿Pues de qué está hablando? De la disciplina. Está hablando de que tiene que haber una reconciliación, un perdón, pero si no hay, tiene que disciplinar a esta persona en boca de 2 o 3 testigos. O sea, Dios respalda, Dios aprueba eso. Amén. Está hablando de la disciplina que se le aplica al que no quiere perdonar o al que quiere seguir agrediendo a otro hermano, y ya se le habló con testigos. Amén. No está hablando como muchas veces lo hemos tomado fuera de contexto, ¿verdad? No es que donde están 2 o 3 Él está en medio. Pues sí está en medio, ¿verdad? Pero está hablando de la disciplina. Porque, ¿qué pasa cuando estamos solos, verdad? Oh, necesito otro. Necesito 2. No, Dios está contigo cuando tú estás solo en tu casa, en tu cama, en tu closet orando. Ahí está el Señor contigo también. Él no te abandona. No, Señor, pero ya somos 2, así que o me haces el milagro o no. O ya somos 3, así que ya somos más. Me haces el milagro. Hermanos, vamos a ponernos de acuerdo para orar. O sea, tenemos que orar congregacionalmente. Vamos a ponernos de acuerdo para orar, porque donde hay 2 o 3, o sea, tiene más poder la oración. Sí, hermano, realmente sí, el llamado a orar congregacional es bíblico. Pero no quiere decir que le vamos a torcer el brazo a Dios. Dios va a hacer lo que Él quiera siempre. Amén. Entonces, ¿qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Está hablando de los ancianos que predican, del nuevo liderazgo. Si alguien viene y los acusa, no seas ligero a escuchar, que te traigan testigos. Si los acusan de un pecado, que los traigan testigos. ¿Amén? ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Que ponga en orden, que sustente a las viudas, que las viudas jóvenes se casen, que ponga en orden la vestimenta de la mujer. Le estoy diciendo, dile a la congregación que no pongan atención a las fábulas. A los ancianos de edad y que están predicando, susténtalos, ayúdales. Y si alguno de estos ancianos que has puesto en ese nuevo liderazgo los acusan de algún pecado, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Sino con 2 o 3 testigos. Regresemos a 1 Timoteo. Amén. Dice, verso 19, 1 Timoteo capítulo 5, verso 19: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entendamos el contexto de qué se está refiriendo, de ancianos de edad y ancianos que estaban ejerciendo un nuevo liderazgo, un liderazgo mencionado en el capítulo 3. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si estos ancianos que estaban predicando los acusaban de algo y venían con testigos, y estos ancianos los descubrían que sí estaban haciendo las cosas mal o sí estaban en pecado, y no querían escuchar a estos ancianos o estos pastores y persistían en pecar? ¿Qué pasaba? Mire lo que tiene que hacer Timoteo en el verso 20. ¿Qué tiene que hacer? Reprenderlos delante de todos.
A los que persisten en pecar, está hablando de esos mismos ancianos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Mire, hermano, lo que le está diciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Primero ir con el anciano o el predicador o tal pastor. Segundo, llevar testigos. Tercero, si no escuchaba a tal anciano, predicador o pastor, si persistía en pecar, tenía que reprenderlo delante de todos. Recordemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia numerosa. Ahora, aquí está hablando, repito, de pastores, de ancianos, que ya se les señaló el pecado con testigos y no quieren oír la amonestación. Y qué difícil es para un pastor reconocer una falta. No, es que yo soy el pastor. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Yo soy el pastor. Qué difícil es para un pastor reconocer la falta. Porque hay pastores que andan tras el dinero y les dicen y no reconocen su falta. Hay otros que están enseñando cosas erradas y les dicen y no reconocen su falta, no quieren escuchar. Hay otros que tienen doble vida con otras mujeres y les dicen y no reconocen su... Ahí andan, ahí escondidos. Pero a veces uno los mira. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay varios que andan con otras mujeres. Y uno los ve y los enfrentan y no quieren reconocer. No, es que soy el pastor. Qué difícil que un congregante vea a un pastor que está haciendo algo mal y lo enfrente y no reconozca su falta. Pues sin embargo, ¿qué tiene que hacer Timoteo si estos pastores o ancianos los encontraban en una falta con testigo? Los tenía que disciplinar, y la disciplina es para restauración. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Es difícil que un pastor reconozca su falta, que está enseñando mal. Oh, hermano, esa doctrina, no, así es y así, aquí yo soy Juan Camaney. Es difícil. Que el Señor nos ayude. Se cuenta la historia que una noche vino el adversario y se le acercó a Martín Lutero y le empezó a hablar al oído, ¿verdad? Los dardos, ¿verdad? Y le empezó a hablar al oído y le empezó a dar una lista larga de todos sus pecados. Y le decía: Lutero, tú eres avaricioso, y Lutero, tú eres orgulloso, Lutero, tú eres lujurioso. Y estaba el adversario dándole, como a uno le avienta dardos, ¿verdad? Porque le avienta dardos a su oído, ¿sí o no? Y le decía: Lutero, tú le tienes rencor a los cardenales, Lutero, le tienes odio al Papa. Y así les escuchaba los dardos Lutero. Y cuando el adversario acabó de dar la lista a Lutero, le dijo Lutero: te quedaste corto. Te quedaste bien corto. También debes de apuntar este pecado y debes de apuntar este otro pecado. A veces me enojo yo y me pongo verde, y a veces yo hago esto. Te quedaste bien corto. Y Lutero le fue dando esa lista al adversario de más pecados, porque le dijo: te quedaste corto. Pero al final le dijo: pero ¿sabes qué? Te falta agregar esto en esa lista. Te falta agregar esto. Cuando terminó Lutero de darle la lista de todos los pecados, le dijo: ahora pon una cosa más al pie de esta lista. Anota 1 de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el adversario huyó. Amén. ¿Qué estaba haciendo Lutero en esa anécdota que él expone? Estaba reconociendo que fallaba. Y qué difícil es para un pastor reconocer. No solamente para un pastor, alguien que predica. Reconocer que falla. Ayúdanos, Señor. Amén.
Entonces, ¿qué dice Pablo a Timoteo en cuanto a estos ancianos predicadores? Si ellos fallan, también disciplínalos. No, que predica bonito, disciplínalos. No, que la unción, disciplínalos. No, que se ha ungido, disciplínalos. Disciplínalos. El que era mi pastor antes decía, tú tienes la unción de la ofrenda, me decía. Que cuando tú levantas la ofrenda se multiplica. Y uno no conocía a Biblia, se la creía uno. No reconocen. Pero ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Dice 1 Timoteo 5, 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también sepan. Es decir, está diciendo, no tengas favoritismo, no porque predique, no porque sea el pastor, no porque sea un anciano. Si algún líder es acusado de un pecado, disciplínalo sin prejuicio, no hagas nada con parcialidad. Mira lo que dice el verso 22. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes, es decir, que lo lleves a cabo, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Está hablando de los mismos ancianos, de los mismos predicadores. Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y este texto también he sacado mucho de contexto, hermano. ¿Por qué? Porque muchos han llegado a decir, o muchos han ido al extremo en decir, si oras por un enfermo, no le pongas las manos porque se te pasa la enfermedad. Yo sé que esto lo he escuchado. O ten cuidado con imponer manos porque se te va a pasar la enfermedad, Sí tenemos que tener cuidado, pero no es así. No lo toques porque la Biblia dice no pongas con ligereza, no pongas las manos con ligereza. Pero ¿de qué está hablando Pablo aquí? De ancianos, de gente que está liderando. Es decir, si Timoteo sabe que algún anciano, algún predicador, algún pastor anda en pecado y lo quiere presentar para el servicio de la obra, Pablo le dice, no le pongas las manos con ligereza. No te apresures a ponerlos a servir, porque si lo haces y sabes que andan mal, estás participando de sus pecados. Esto que le está diciendo Pablo a Timoteo, no pongas sus manos con ligereza, es lo mismo que dice Hechos capítulo 6, versículo 6, cuando presentaron a los diáconos y les impusieron las manos. Es lo mismo. Porque, a ver, pregunta, hermano, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa cuando alguien te dice, no ponga las manos por ese enfermo porque si no andas bien, se te pasa la enfermedad? Y esa persona que te dijo eso, trabaja con enfermos y todo el tiempo les pone las manos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo? Yo eso no, como que no lo entiendo yo. Porque ha habido personas, no lo toques porque se te transmite. Pero resulta que trabaja con enfermos y los enfermos tienen enfermedades incurables y los anda tocando y los anda bañando. Entonces, ¿cómo está ahí? Tenemos que entender los contextos de qué está hablando Pablo. Otra traducción dice, no tengas demasiada prisa en imponer las manos a nadie y no te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, tenemos que ir a los contextos, porque es la forma como se entiende el texto, es la forma como uno puede ser fiel al pasaje. Está hablando de predicadores, de pastores que están liderando, que están siendo acusados quizás de algún pecado.
Pablo le dice a Timoteo, no los pongas a servir, no les impongas las manos, no los presentes, porque si andan mal tú vas a participar de sus pecados. No es de que, ay, se me pasa la enfermedad, se me pasa esto. Y aquí en la iglesia, no toques. Y ahí anda tocando a los enfermos, hasta mañana. Esto que habla de la imposición de manos tiene el mismo sentido de Hechos 6:6. Lógicamente, los que oramos por la gente, hay cierta gente destinada a orar, tenemos que andar bien espiritualmente para poder imponer manos. Usted está sellado con el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, y que lo protege Dios. Verso 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Seguimos el próximo.